ya leer el fallo y los alcances de este fallo para saber cuál es el camino que vamos a tomar de aquí en adelante. Porque tenemos que ser muy conscientes, honorables senadores, que la responsabilidad nos va a tocar a nosotros, los congresistas. Porque para ejecutar este fallo hay que reformar el artículo 101 de la Constitución Nacional. Y eso nos va a tocar a nosotros acá en este Congreso votarlo. Entonces yo no sé quiénes van a votar eso a favor. ¿Quién lo va a presentar? Exacto. No sé quién lo vaya a presentar, se va a ver ley, si lo presenta el gobierno nacional o no lo presenta. Pero la verdad es que para darle ejecución a ese fallo hay que reformar el artículo 101 de la Constitución. Y eso nos va a tocar a nosotros acá en el Congreso de la República. Lo vamos a votar. ¿En qué sentido? Yo desde ya anuncio que votaré en contra, negativamente, porque es muy difícil votar a favor de un fallo que va a cercenar toda una porción vital de mar Caribe, mar territorial de Colombia, como acá se ha mencionado, espacio aéreo, óptica estacionaria, riquezas marinas, submarinas, de subsuelo submarino, en fin, es un territorio amplísimo de incalculable valor para nuestro país, en todo sentido. Yo creo, señora Presidenta, que deberíamos estudiar algunas opciones que podrían considerarse de aquí en adelante. Una de las opciones es la revisión de este fallo. Obviamente todo el mundo ha dicho que esto es inapelable, que aquí no cabe recurso ninguno ante la Corte Internacional de Justicia. Pero si la Corte de Justicia reconoció el tratado de Tierra Bárcenas de 1928, el protocolo de 1930 y el 2007, hizo expreso ese reconocimiento a la validez y legalidad del tratado, es difícil de entender cómo la Corte en su fallo de ayer utiliza el Tratado de Guerra Bárcenas como una especie de menú, tomando lo que le parece del tratado en esa fórmula de solución salomónica, tratando de hacer equilibrio y dándole a cada parte una especie de contentillo. Es decir, o se reconoce la validez del tratado en su integralidad y se traza la línea media marítima de frontera que ese tratado reconoce como válida, o no se reconoce el tratado de Guerra Bárcenas como legal y como válida en su integralidad. Pero me parece un poco absurda esta interpretación jurídica de la Corte en términos de tomar ese tratado como una especie de menú a la carta en donde vamos tomando lo que nos parece para darle, digamos, satisfacción a una parte en unos aspectos y a la otra parte en otros aspectos. Ya hay un antecedente, señora Presidenta, en cuanto a fallos que no son objeto de apelación, en los cuales Colombia ya interpuso acciones de revisión. Me refiero al caso Mapiripán, señora Presidenta, y la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en donde en ese caso se detectaron fallas sobrevinientes en cuanto a víctimas que se hicieron pasar por víctimas y no eran víctimas, y Colombia en febrero de 2012 pidió a la Corte Interamericana de Derechos Humanos que regresara y revisara esa sentencia contra el Estado. Eso fue el 24 de febrero, porque el Estado colombiano solicitó el 23 de noviembre de ese año que se revisara la sentencia tras conocerse que falsas víctimas se habían hecho pasar como desplazados en la masacre del Mapiripán. Hasta ahora no se sabe pues, el resultado que va a tener esta petición de revisión, pero en el caso del Tratado de Guerra Bárcenas, aquí Colombia puede perfectamente alegar un engaño por parte de la Corte de Justicia y un dolo en ese fallo, porque si en el 2007 fallan que reconocen la validez y la legalidad del Tratado de Guerra Bárcenas de 1928, pues Colombia se atiene de buena fe a ese fallo de la Corte Internacional de Justicia y sabe pues, que ese tratado tiene que ser reconocido en su integralidad
dije,